Y a los que nos ven a través de Facebook, cuando estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, agradecemos sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios, sus regañaditas y también hasta las puteaditas que nos mandan por ahí según la opinión de nuestros invitados o de las noticias que se puedan brindar. Pero sí agradecemos siempre el reporte de su sintonía. Me acompaña aquí en estudio, como lo hace regularmente, el periodista Luis Núñez Salmerón, quien esta vez ha invitado al economista y exdirector de la DGI, el don Roger Arteaga, Lord Arteaga, como le decimos nosotros. Bienvenido, don Roger, y bienvenido, Luis Núñez Salmerón. Sí, Plinio. Muchas gracias, Plinio, por la invitación. Primero lo veo con una chaqueta inglesa, como siempre usted. Bueno, yo padezco un poquito de frío también, ¿verdad? Sí. Y cuando vengo a estos lugares que ponen el aire bien helado, tengo que cubrirme porque después en la noche estoy con dolores en los huesos. Después está como en la edad, como dicen, en la tercera edad, sobándose con cofal, con cepulito. Todavía aquí hay un muchacho que me dice es con gas. Ah, sí. Ya. Eso también ayuda, sí. caliente. Sí, el problema es de que después viera que nadie quiere dormir con vos, bro. Sí. Así es que entonces... El cepol es más pasajero. Puedes agarrar fuego, ¿no? Sí. Pero bueno, ya viste, Sí. esa chaqueta es para caminar en los campos elíseos en primavera, ¿viste? Nada más. Solo el olor arteada se puede dar. O sea, esos tremendo privilegio aquí en Así es. en estudio. Hoy me encontré a Bosco Matamoros comiendo ahí en la cafetería de Galería. Y andaba don Bosco Matamoros con un pantalón salmón. ¿Ya? Y una camisa cuadradita. Con algunos salmones, ¿verdad? De entrecolor. Y entonces me dice, es que estoy saliendo, dice, como de Maryland hacia Nueva York, me dice. ¿Y por qué hacia Nueva York? Bueno, me dice, que así me siento, me dice, que ando, dice. Ando en primavera, dice. Así que entonces esto de, a veces eso dice mucho desde las corbatas, sí. Pero el Lord Arteaga es todo un personaje, ¿viste? Sí, no, totalmente de acuerdo. No solo porque estuvo tallando desde la DGI, ya, y dicen que una vez hicimos un ranking de quiénes eran los mejores directores de la DGI. Sí. Y entonces no dijeron que era el mejor, pues dijeron que era el más bueno. Sí. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, por lo menos lo más bueno. Había, cuando uno llegaba donde el doctor Arteaga, uno llegaba y había equidad en las decisiones, porque los otros o te querían dar un garrotazo, sí. ¿Verdad? Y no te dejaban ni negociar y te aplicaban la ley, u otros pues te aplicaban más allá de la ley, ¿verdad? Y te daban unos checazos, ¿verdad? Que después estuvimos comentando. Sí, yo creo que eso es lo importante realmente, la aplicación de la ley. Sí. Independientemente que sea duro o que sea suave para uno o para los otros. Gracias, Plinio. Aquí estamos pues ya entrando en materia realmente, pues precisamente lo que decía, estamos con el exdirector de la Dirección General de Ingresos, además de eso economista, también fue gerente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que también el banco ha hecho estudios sobre el tema tributario y creo que hoy es un momento oportuno, precisamente por eso queremos hablar con don Roger, para hacer un análisis en frío realmente no tanto ya la reforma, pues que se ha hablado mucho de estas últimas reformas del año pasado, lo que se está hablando ahora con una posible nueva reforma, sino realmente el sistema tributario. ¿Qué es el meollo del asunto? El tema tributario y la cultura fiscal, ¿verdad? Porque entonces el tema de pago de impuestos es un tema de cultura. Los norteamericanos lo tienen, lo tienen ya totalmente asentado. Pueden pegárselas a la mujer, pero no pegárselas al tío Sam, porque saben que le viene una muerte civil. En Europa también, ¿no? Hay una gran cultura de impuestos. Inglaterra, Alemania. Sí, son impuestos fuertes. Hay países con... Y nosotros aquí ha sido que cada que hay controversias políticas, dicen, ¿y para qué voy a pagar si este gobierno no lo administra? Y a todos los gobiernos se les ha dicho distintas cosas. Entonces uno lo primero que dice, vía la cultura fiscal, ¿verdad? La cultura de tributación, ¿verdad? Está nuestro país con el sistema, diríamos, legal necesario, ¿verdad?
o todavía hay distintas cortapisas? Y digo diferencias para la aplicación de los impuestos, y por eso es que el ciudadano no quiere pagar impuestos. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, Plinio, pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, porque realmente es para mantener una administración de gobierno que es con tu dinero que se está haciendo. Pues esta es la segunda profesión más antigua de la humanidad. La primera es la prostitución y la segunda cobrar impuestos. O sea que esto también se vuelve como una especie de arte, y lo que mencionabas hace un momento de que yo tal vez había sido el más bueno, tal vez fue porque yo mantuve puertas abiertas, ¿no? La gente llegaba y que querían hablar conmigo y yo los atendía. Es decir, a María Elsa varias veces llegó y yo la atendía cada vez que quería platicar conmigo, pero eran puertas abiertas. Ese es un factor. El otro factor es cómo se usan tus impuestos, porque esto de los impuestos es un poquito como la banca, que vos agarrás tu dinero y por confianza lo llevas al banco y se lo entregás a una institución que vos no tenés nada con esa institución, pero tu confianza la pones en ellos y les entregás el dinero y ellos administran ese dinero. Igual es la administración tributaria. La gente llega y tributa, pero tributa con una intención, ¿verdad? Y es que eventualmente y al final esos impuestos que se pagan se les devuelva a la población a través de servicios, educación, salud y todo eso. Por eso cuando decís Estados Unidos y decís Europa, es decir, ahí las administraciones tributarias son férreas, ¿verdad? En su cobro, ¿verdad? Y en su fiscalización, pero es que a la vez están retribuyendo y devolviéndole al pueblo todo lo que se paga con sus impuestos. En España, yo estuve varias veces en reuniones con el sistema tributario de España, con el personal del sistema tributario, y ellos incluso hacen las declaraciones, ellos preparan las declaraciones y te las mandan a dejar a tu casa. Vos recibís la declaración, si tenés alguna objeción, vos vas a la administración y pedís que te expliquen o argumentás si acaso hay algo que te están cobrando de más. Si no, vos la ves y decís, está correcto, y ya con solo que lo afirmé y la mandé por correo, ya hiciste tu declaración. En Nicaragua lo que no ha habido es esa cultura, pero es que tu papá fue director del Ramírez Goyena, y en el pensum del Ramírez Goyena ahí no había ninguna materia que hablara sobre el pago de los impuestos y por qué se debe pagar impuestos. Había educación cívica, le decían, pero no te decían que era una necesidad el pagar los impuestos. Y no hay materias que toquen ese punto en los pensum de educación. Así es que nosotros nos hemos creado con una cultura de que lo que te están cobrando de impuestos es que te lo están robando o que otro se está beneficiando de eso. Entonces por eso es que ese gobierno dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? Si de todos modos se lo roban. Y desafortunadamente a mí me tocó, Plinio, bailar con la más fea, pues, porque el presidente Bolaño tenía varios ministros, que vos los has tenido algunos aquí, ¿verdad? Pero eran ministros que andaban regalando cosas. Unos regalaban casas, otros escuelas, otros pupitres, otros camas, otras cosas, pero eran los ministros regalones. Y a mí me pusieron a bailar con la más fea, a sacarle los reales a la gente de la bolsa para que esos ministros anduvieran regalando cosas. Pues entonces, eso me hizo ver que era necesario facilitarle, y en esto creo que fue el éxito
de la administración en mi época, de facilitar el pago de los impuestos. Porque a mí me dolía, te voy a decir, me dolía ver que a la fecha de pagar los impuestos había unas enormes filas que se salían hasta de la administración tributaria en la calle y la gente en medio sol para pagar los impuestos. Yo dije, no es posible que obliguemos a la gente a este tremendo sacrificio para pagar los impuestos. Entonces firmamos convenios con los bancos y vos viste que... Para que ellos recaudaran. Para que en vez de tener 21 administraciones tributarias, tuviéramos 3.500 administraciones tributarias, ventanillas, donde la persona podía llegar con aire acondicionado al lugar más cerca de donde vivía, pagar sus impuestos, hacer su declaración y a la vez que le emitieran su constancia de pago y su solvencia. Eso se logró hacer y también se abrió la ventanilla tributaria electrónica, el VET que se llama, que vos alguna vez lo usaste también, que entrabas a la administración, vos hacías tu declaración, le decías a tu banco, páguele en la cuenta tal de la DGI, y ya pagado eso, entonces te mandaban tu solvencia. Pero esas eran facilidades, pues eso es uno. Y lo otro que yo era bueno, te voy a contar una historia. Yo recibí a uno de los empresarios más grandes de Nicaragua que llegó a explicarme que habían montado un nuevo sistema electrónico de contabilidad y que sin mala intención el sistema no había hecho bien el cálculo de los impuestos que se debían de pagar. Y yo no lo sabía, pero ellos llegaron a decirme, mire, aquí venimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Le digo, simplemente corregirlo, y el hecho de haber venido y declarado de que había un error, eso es un atenuante para no caerle encima y clavarlo. Pues entonces la gente llegaba y uno se convierte hasta como en un confesor. Claro, Niño, porque yo ahí llegó me los pagué, mucha gente. Mire, tuve que comprar. Me robó el contador. O el contador. o la familia dice, ves que yo le decía a la familia que pagara y no, y entonces. Sí, y eso, muchos me llegaban, que se murió mi abuelita. Bueno, ¿cuántas veces la han matado? El contador me robó, ya lo denunciaste. Enseñame la denuncia en la policía de que lo pusiste ahí, y me enseñaban la denuncia, ¿cierto? Entonces sí, le robaron, pues. Entonces había que ver cómo corregirlo, hacer un arreglo de pago, pues. Pero uno se vuelve en esos casos como un confesor, porque te llegan a contar todo tipo de problemas. Eso es uno. Y lo otro que me tocó, Plinio, es que el anterior lo tuvieron que echar preso. Llegué yo, tuve los 5 años, me fui de ahí, me dio mi finiquito la Contraloría General de la República. Y después lo llamaron. Y el que siguió, pues, dicen que está en Canadá, pues no sé, pero dicen que se fue con un montón de dinero, pues. Pero como te digo, pues, es que es fácil hacer cosas indebidas cuando hay abundancia de dinero, y ahí es donde se prueba si realmente sos o no sos honrado, porque el día que yo me retiré de la DGI, el embajador de Japón me había regalado un reloj que ellos anduvieron regalando, que decía DGI, y me lo dio a mí personalmente, el reloj, pero la batería la había comprado la DGI. Entonces cuando me retiré, le quité la batería y al señor Walter Porras le dije, mire, aquí le dejo esta batería. Porque esta batería la compraron aquí, este reloj me lo regaló el embajador. No va a ser. Así que me lo llevo. Entonces lo anotaron en el finiquito, anotaron. Se llevó un reloj de mesa que le regaló el embajador de Japón. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Eso es parte de la cultura fiscal y de cómo un funcionario público actuó, ¿verdad?
quizás como le decíamos, no era el mejor, pero era el más bueno, decían en ese ranking de los directores generales de ingresos, pero nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, eso, vimos la educación tributaria y la cultura fiscal, pero ahora veamos cómo andan los números, porque de pronto eso crea zozobra alrededor de cuánto está recaudando, si con eso se hace el presupuesto general de la República, si lo están gastando bien, y comienza uno, como dicen en la economía, hay mucho, como dicen, ruido. Vamos a los mensajes y regresamos aquí. Continuamente su programa de entrevista conversando junto a Luis Núñez Almerón, en periodista económico, con el economista y exdirector de la DGI, Roger Arteaga, para hacer un poco de análisis sobre el sistema tributario en Nicaragua. La pregunta se la dejo a Luis Núñez Almerón. Gracias, Plinio. Creo que precisamente esto, bueno, hemos visto cómo un poco de la historia realmente cómo ha sido, pero veamos ahora el sistema. Es decir, aquí doña Violeta, bueno, fue transición, pues, el doctor Alemán, pero siempre han sido recaudaciones que han ido dirigidas a conseguir dinero. Pero el sistema, siempre se señala de que el sistema es regresivo, que aquí paga la minoría, la mayoría prácticamente no paga, hay una enorme cantidad de gente que no está pagando, etc. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el sistema? ¿Por qué nosotros seguimos realmente empantanados? Y nuestro crecimiento es mínimo realmente en cuanto a recaudaciones. Bueno, eso se debe básicamente a la estructura de los impuestos. Hay que ver, en términos globales, ¿verdad? Un país vive de su presupuesto, ¿verdad? Y ese presupuesto se alimenta de 3 fuentes principales: los impuestos, los préstamos y las donaciones. Y en el caso de Nicaragua, pues ha habido épocas en que se han tenido, es decir, préstamos enormes, ¿verdad? Donaciones enormes, y la situación económica permitía tener un cobro de impuestos normal. Dentro de los impuestos, entonces, la estructura, Luis, y a eso se debe de que el sistema no es progresivo, sino que es regresivo. Y es que el grueso de los impuestos vienen de la mayoría de la población. Y una minoría, es decir, muy pequeña, es la que se encarga, por ejemplo, el IVA. El IVA lo pagamos todos, los pobres y los ricos. Y la Coca-Cola que se bebe el millonario más grande de Nicaragua, el millonario paga el mismo impuesto que paga el de la pulpería del barrio más pobre de Nicaragua. Eso no ayuda a que sea equitativo y justo. El IR, que es el otro impuesto, impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ese sí tiene su escala. Pues entonces el que gana más, es decir, paga más, y el que gana menos, paga menos. Sin embargo, esa progresividad no es lo suficiente, porque aquí viene de nuevo cómo administrar la tributación. La gente que tiene poder en Nicaragua puede evadir más fácil los impuestos, pero evadir el IR. Evadir el IR. Ajá, correcto, el IR. El IR, pero tus trabajadores y todos no pueden evadirlo, porque vos como empleador del salario se lo quitas. O sea, ahí nadie se escapa, pues, porque el que lo pelan antes de entregarle solo el seguro, nada más. El seguro, sí, aparte. Pero el impuesto te lo cobra. En cambio, hay gente de capitales grandes, pues, que pueden darse el lujo, como nadie se los está quitando, entonces ellos pueden utilizar o escudos fiscales o irse por la izquierda y hacer evasiones, pues, y eso hay casos, se han visto casos aquí en Nicaragua, pues, de gente que todavía le quedaron debiendo al fisco, pues. Y el otro impuesto, que es el de los licores, pues, y las bebidas y todo eso, bueno, eso... La industria fiscal. El que más bebe paga más. Eso sirve, esa industria fiscal, porque algunos decían, y vamos a hablar sobre la cultura, porque después nos vamos a meter a lo de hoy por hoy.
Dice, ¿por qué si a todos le ponen un impuesto, ya está, uno ya pagó y pagó su impuesto y nadie lo siente, ¿verdad? Sí. Porque el tema de que hasta cuando uno llega a un restaurante, ¿verdad? Entonces, Sí. al McDonald's, dice, no sé qué, 15, más el 15%. Entonces uno ya está sintiendo que está pagando más. Claro. Pero uno se va a comprar a otros países y le dicen 10 pesos y ahí deducen todo. Sí. Uno no lo siente. Aquí como te lo ponen, Sí. ¿a qué se debe que lo ponen en la factura y no es un cálculo distinto que podrían hacer los sistemas tributarios? Eso es decir, en primero es para poder llevar control de los establecimientos, porque si el establecimiento envuelve el impuesto, puede hasta prestarse. Nadie quiere decir su costo de producción. No, entonces, no dice su costo de producción y cobras lo que querés, pero al fisco le pagas lo que corresponde como ley. Pero ¿quién dice que no te pueden cobrar el 20% de impuestos y no el 15%? Si lo envolves no se van a dar cuenta. Por eso es que se le dice, ¿cuánto vale su producto? Vale tanto. Más el impuesto, eso es lo que le tienen que entregar a la administración tributaria. Por eso se llaman los retenedores, pues, porque ellos son retenedores. Retienen y eso tienen que entregarlo a la administración tributaria. Pero lo otro es peligroso y iría en contra del consumidor. Porque ¿cómo sabes vos si la hamburguesa que te compraste vale 80 córdobas? Pues no sabes si te lo pones, si te dice vale 150. Pero usted mismo lo decía, y sigo hablando del tema de cultura fiscal y educación tributaria. De pronto todos aparecemos como que no pagamos los impuestos. El que no lo pagó es una institución empresarial, el que retuvo los impuestos de IVA, ¿verdad? El que no reportó bien el IR, ¿verdad? Pero no son todos los ciudadanos, porque aquí hay el 90% de los ciudadanos que no, solo saben cuando le dan la factura, la puchica, ¿para qué vine a este restaurante que cobran impuestos? Me hubiera ido a un cuota fija, dice, ¿verdad? Y entonces ahí el famoso cuento, con factura o sin factura, ¿verdad? Entonces decía, el tema, uno cree que se lo está ahorrando y después de alguna manera se le meten el valor, porque aquel después lo hace. Hay formas en que se pueda modernizar esa recaudación de impuestos sin necesidad de estar viendo delincuentes a todos los que puedan estar reteniendo o pagando los impuestos. Sí, eso es lo único que puede evitarlo es la fiscalización, que es algo que muy poco se estaba dando en Nicaragua, porque de nuevo tuvimos que hacer unos cambios profundos para que la gente se dedicara a fiscalizar y no a estar haciendo funciones de banco, porque esas administraciones tributarias eran ventanillas para recibir un dinero que perfectamente se podía pagar en un banco. Y esos que están en las ventanillas vayan a fiscalizar, vayan a buscar gente que no esté pagando impuestos para que paguen impuestos, vayan a fiscalizar a la gente que está declarando menos impuestos de lo que debe de pagar. Eso se llama fiscalización y en eso fue que nos concentramos nosotros para poder meternos en el mercado oriental. No sé si recordás que en el mercado oriental había una cantidad de gente que ni eran cuotas fijas, esos si eran tan informales que esos no pagaban ni cuota fija, pues. Entonces tuvimos que hacer alianzas y eso hay que agradecerle a algunos dirigentes que todavía están ahí, hacer alianzas con esos dirigentes para que hicieran conciencia entre los ciudadanos, porque les hacían ver que no era justo que unos estuvieran pagando impuestos y otros no estuvieran pagando impuestos. Entonces, que nos dijeran quiénes no pagaban impuestos. Entonces, a eso fuimos fiscalizando y con eso logramos aumentar la base de contribuyentes, que meterse en el mercado oriental no era fácil y no lo pudimos hacer solos. Tuvimos que ir con los dirigentes de las agrupaciones para que ellos nos ayudaran a poder integrar a toda esa gente que estaba de manera ilegal, informal, para que por lo menos pasaran
a ser cuota fija. Y eso que decís vos en los restaurantes, que le preguntaban, ¿cómo la quiere? ¿Con factura o sin factura? Porque saben que sin factura no le cobran el impuesto y nadie puede agarrar la evidencia de si cobraron o no cobraron el IVA. Tuvimos que hacer unas cosas hasta chistosas, Plinio y Luis. Fue que mandamos unos fiscalizadores a los moteles para que entraran, y iban en pareja. Unos iban varón con varón, otros mujer con mujer, otros iban mujer con varón. Y entonces dentro de ahí, entonces pedían la cuenta. Entonces cuando recibían la factura, si no cobraban el IVA inmediatamente, ese ya lo reportaban. Y ese motel, pues, hasta eso tuvimos que llegar para poder... Son grandes generadores de negocios, ¿verdad? Sí. No, aquí hay que poner enorme. un motel, dice ahora. Sí. Vender pollo, poner moteles, dice, porque yo le decía a un amigo Moraga, ¿verdad? Que le decía, ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo en el negocio? La gente siempre se quiere, se ama. Siempre hay amor en el ambiente. Siempre hay amor en el ambiente. Vamos a hacer la otra pausa y cuando regresemos ya nos metemos a ver, ya como economista, no como especialista tributario, en el tema de cómo anda la tributación en Nicaragua actualmente. Vamos a los mensajes. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando junto a Luis Núñez Salmerón, periodista económico, con don Roger Arteaga, en su calidad ahora de economista y además especialista en temas tributarios. Don Luis, adelante. Creo que un tema importante que tocaba don Roger es precisamente el de la base tributaria. Cuando usted la deja, había un proceso de crecimiento. ¿Realmente qué tanto ha crecido la base tributaria y cuánto más o menos se estima, o por lo menos hasta donde voy registro, en cuánto quedó esa base tributaria? Es decir, la base tributaria es cuántos están pagando, pues cuántos pagan sus impuestos. Sí, bueno, el hecho de haber penetrado en ciertos lugares y reestructurado la administración nos permitió llegar a contribuyentes que no estaban declarando lo correcto, pues entonces lo que hacíamos era darles como un servicio, visitarlos, apoyarles, ayudarles para que declararan lo correcto, eso es uno, y lo otro, buscar a los que no estaban pagando. En Nicaragua llegamos en algún momento hasta una recaudación que correspondía casi al 17% del Producto Interno Bruto, que en los otros países, en algunos, era 21%, nosotros cuando arrancamos era como el 13%, después 14% y llegamos hasta el 17% del Producto Interno Bruto recaudado. Y algo curioso y que lo notaron los del Fondo Monetario Internacional, que debo reconocerlo de que el Fondo Monetario con la administración tributaria de Nicaragua, en esa administración del 2002 al 2007, el fondo venía aquí a Nicaragua y te traía y aún te da una listita de cosas para que las hagas y después te vienen a visitar por el artículo 4 a revisar si cumpliste con todo eso. En la administración nuestra ocurrió algo diferente. El fondo puso una persona permanente todos los días de trabajo por 2 años y esa persona con la ayuda de esta persona logramos hacer, decir, tan cosas buenas como tener el primer código tributario en Nicaragua. No había. En América Latina, el único país que no tenía código tributario era Nicaragua. Y esa gente nos ayudó y logramos llevar la propuesta a la Asamblea Nacional. En la Asamblea se discutió el código y se aprobó ahí, ¿verdad? 1, 2, no, aquí había una evasión enorme, una fuga de dinero de los juegos de azar. No saben, un casino, vos llegabas a un casino y compraba 10,000
dólares en ficha y entregaba los $10,000 que podían ser del narcotráfico o del lavado de dinero y después te dabas una vueltecita en el casino, te tomabas un whisky y después llegabas a la ventanilla y le decías, quiero que me cambie esta ficha que me la gané en el casino. Como no había contrachequeo ahí, entonces te daban un cheque y con ese cheque te ibas al banco y lo depositabas ahí. ¿Y de dónde viene ese dinero? Me lo dio este casino, me lo gané ahí. Y habían lavado así, limpiamente, campantemente habían lavado dinero en una transacción, en una noche, cantidades enormes. Entonces, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos facilitaron 3 expertos que tenían, casi todos tenían 30 años de haber trabajado en los juegos de azares en los Estados Unidos, en Las Vegas. Vinieron, entrenaron a 12 personas del personal nuestro y incluso lo llevaron hasta Las Vegas y les enseñaron cómo se debía de controlar los juegos de azar. Toda esa gente vino preparada y elaboramos la ley que está vigente todavía, esa ley de juegos de azar. También nos ayudaron a preparar algo que nos tenía preocupadísimo y es los precios de transferencia. Aquí hay muchas multinacionales que tienen sucursales en diferentes países y entonces si se compran entre ellos, se venden entre ellos y donde se paga menos impuestos, ahí dejan la ganancia. Donde se paga menos, en el país donde se paga menos impuestos, esa empresa es la que gana. Y donde se paga más impuestos, ahí las empresas pierden. Por eso es que a mí me tomó tiempo en descubrir cómo hacer para que llegaban las empresas y me decían, estoy perdiendo. Pero ¿cómo vas a perder? Si hubieras perdido 4 años, yo hubiera cerrado esta empresa. No, pero es que no gano, no tengo ganancias, entonces por eso no pago impuestos. Entonces fue que establecimos el pago mínimo. El 1%. Es decir, no me importa si ganaste o no ganaste, pero tenés activos de tanto, entonces vas a pagar 1% por eso. Pues. Y eso era equivalente más o menos a lo que le correspondía pagar si tuviera las ganancias que se esperaban en un negocio así. ¿Ninguna empresa quebró en ese? Por eso Ninguna. Y al final, bueno, hasta algunos bancos estaban haciendo sus escudos fiscales porque dentro de sus activos tenían los bonos de indemnización, que si ustedes recuerdan, sí. Los BPI, eso no se pagaban impuestos por las ganancias de esos BPI. Entonces ellos hacían su contabilidad. Y curiosamente yo estaba en el BESIE y en el BESIE como fondeábamos a los bancos para que prestaran a sus clientes, entonces me llevaban unos estados financieros bellísimos. Ganancias, ¿verdad? Buenísimo. Llego a la DGI y veo a los mismos bancos perdiendo. Entonces no le digo, esto está malo, allá me decía que ganaba y aquí me decía que perdía. Para halagarme, que trasladara mi capital, dice, entonces ganaban. Ya llegamos a la conclusión que era eso, pues que eran los BPI, que esos estaban exentos del pago de impuestos. Entonces, pero les dijimos, mire, esto no es justo, hay que pagar algo porque hay que ejecutar un presupuesto. Entonces llegamos a un acuerdo y se estableció de nuevo un mecanismo que me ayudaron a inventarlo los del Fondo Monetario y del Departamento del Tesoro, de que se pagara, decir, por la cantidad de depósitos del año anterior, se pagara, comenzamos con un 2%, y después llegamos hasta el 6%. Del total de depósitos del periodo anterior, iban a pagar un 12avo. Entonces, de esa manera, los bancos comenzaron a contribuir y a pagar para ejecutar el presupuesto, que al final, como te digo, se le iba devolviendo a la gente en servicios. Pues. Eso es lo que logramos hacer en eso. Ahora, ¿por qué lo de las reformas? Que viendo el punto que mencionaba. ¿Por qué reforma? Yo digo que si se va a revisar las reformas que se hizo en febrero del 2018 y para corregir anomalía, está bien, eso yo lo veo bien.
la reforma no hay que satanizarla. Las reformas son buenas, porque no podés dejar un sistema fijo por demasiado tiempo. Tenés que estar haciendo ajustes de acuerdo al comportamiento económico, a los acontecimientos, a todo lo que ocurre en la globalización. Entonces tenés que hacer reformas. Pero si esa reforma tiene un propósito, como se ha visto que esa reforma de febrero del 2018 vino a hacer que una cantidad de empresas tuvieran que recurrir a lo más fácil, despedir gente. Y yo no sé si ya pasamos los 350,000 desempleados. No, es que extraoficiales, que empresas tuvieron que cerrar sucursales. Hace unos días un banco cerró una sucursal importante, pues, que estaba ahí en Ciudad Jardín, despedir gente. Entonces hasta los titulares ahora dicen que hasta está creando un trauma, pues, psicológico en la población, porque el que está desempleado no sabe cómo hacer para comprar y comer, para vivir. Y el que está empleado está nervioso porque está con miedo de que lo vayan a despedir. Entonces, todo eso producto de tal vez de una mala decisión. O sea, que si en la asamblea anunciaron de que van a revisar esa reforma, si es para corregir anomalías, yo creo que está bien, que hay que darle el beneficio de la duda, pues. Pero si es para sacarle más dinero a esta economía, yo creo que el resultado va a ser el mismo resultado que dio esa reforma, que dicen que creció en 4,000 millones. 7,500, casi 7,700 millones de Córdoba, pero sí, eso en términos monetarios, sí, es posible que haya incrementado, pero en términos reales, si a eso le quitas lo que es la inflación y la devaluación, al final no creció nada, es decir, quedó en cero, pues. No resultó, no dio los frutos que estaba esperando. Sí, por ejemplo, cuando uno revisa las reformas, por ejemplo, cada vez que se hace una reforma, el primer año sube. Sin embargo, ya a partir del segundo año comienza a bajar. Sí. Eso está pasando ahora. Es decir, el año pasado dicen 7,000 y tantos millones. Sí. Este año no, difícilmente van a conseguir. No va a llegar, es que ya llegó a su punto de inflexión. Ahora comienza a decrecer, entonces tal vez lo que quieren es buscar cómo mantenerlo, pero de nuevo, para buscar cómo mantenerlo, es quitarle recursos al productor, que lo puede utilizar el productor para reinvertir y producir más, y quitarle recursos al consumidor, al no darle capacidad de consumo. Entonces lo que hace es deprimir más la economía. Y ahí es donde creo que Plinio, los economistas, vos sos economistas también, en tiempos de recesión no funcionan las reformas recaudatorias. Una reforma recaudatoria funciona cuando la economía está boyante, está sólida, está fuerte, musculosa. Pues ahí sí se puede hacer una reforma y poder recaudar mucho. Pero en una economía como la nuestra, que está en recesión, yo no sé a vos qué más te pueden sacar. Si yo no sé cómo están tus finanzas, pero yo no creo que estén bollantes, pues, porque la situación, yo he sabido de que hay muchas empresas que han dejado de publicitar cosas y todo porque la situación no lo permite, pues, claro. y es uno de los rubros que son más rápido se van, más rápido se corta, porque es quitarle publicidad. Es lo primero. Quitarle publicidad. Que incluso es un error porque debería ser al revés. A veces si por tema de política empresarial y otras por tema de finanzas empresariales. Pero ahora hay incentivos tributarios, hay sectores que sean demasiado incentivados y que después no pagan. Hay otras áreas que pudieran verse y decirse, hombre, estos sí están bien y podrían pagar un poco más. O todos estamos tan a katana. ¿Cómo lo ve usted el análisis? Porque digo, las reformas son para ver de dónde sacan. Entonces, te referí exoneraciones y exenciones. Y entonces digo yo, eso que son incentivos tributarios muchas veces, pero que en otros casos ya son
evasiones, pues, sí, o abusos, ilusiones o abusos, pues ya no quiero pagar. Y o sea, no pagan. Pues te voy a contar que hay sectores que necesitan ser estimulados. Así es. Hay sectores que hay que buscar cómo ayudarles porque son sectores frágiles, pues débiles. Pero hay unos sectores que tienen una fortaleza financiera y que están ganando, pues. Aquí lo que ha ocurrido es que las exoneraciones, no hay que satanizarlas tampoco, las exoneraciones son buenas cuando querés incentivar un sector. Pero de repente lo que ocurrió aquí en esta administración, de todos estos años, de todos estos gobiernos, es que las exoneraciones que se han impuesto se han quedado como para toda la vida. Entonces hay empresas que viven de las exoneraciones. Te voy a dar datos, pues las zonas francas, la ley dice que tienen derecho a 10 años para trabajar sin pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que las primeras zonas francas que cumplieron los 10 años, quebraron. Las quebraron. Las quebraron y crearon otra zona franca y llegaban al ciclo de 8 otros años, 10 años. Lo cerraban y pedían 2 años después volver a decir, una nueva zona franca. Y eso ya se crea en entonces ya se hizo costumbre, además. No, además se hizo una costumbre hacer eso. Sí. Cerrar y volver a abrir con otra figura. Con otra figura. Cerrar la empresa anterior, ya quebraste, y volver a abrir. Y la ley te dice, pues, que si... Mejor que deberían de cobrarle un peso, como dicen. Pues. Tienen derecho, pues, a la... Pero es curioso, eso cuando viene este gobierno, se habló de una ley para regular eso. Sí. Pero eso no prosperó. Incluso lo que se hizo fue más bien renovar la ley que ya estaba. Pero la ley quedó y se hizo un proyecto incluso. Sí, hubo una propuesta que no prosperó ahí. Pero es que de nuevo, las exoneraciones hay que revisarlas. Porque allí hay, como te digo, primero abuso en el tiempo y segundo que nosotros también intentamos en la reforma de la ley de equidad fiscal que hicimos una reforma, hablamos de quitar las exoneraciones, de revisar las exoneraciones y los primeros que se opusieron fueron unos empresarios que tenían exoneraciones para explotar bosques y todo y después preguntamos ¿quiénes son esos empresarios? Y nos salieron una gente pues de intocable pues. Y se opusieron y no nos dejaron revisarlo pues. Pero sí creo que hay que revisarlo porque no es justo. Es decir, que estén beneficiándose de algo que fue para incentivarlo. Es decir, como a un niño tenés que cuidarlo, alimentarlo y todo, pero ya cuando aprende a caminar, va a la escuela y se hace jovencito, se hace hombre, hay que quitarle todo y no estarle dando de leche. Todavía dice su mesada. Sí. Nunca, 50 años de comenzada. Pues, aunque ahora la ley de seguridad social dice que, bueno, y la ley de protección a la familia y a la niñez, que mañana si usted está sin empleo, su hijo mayor tiene que mantener el código de la familia. El código de la familia. Sí. En China y en Japón están obligados a pasarle dinero a los padres. A los padres. Sí. Aquí yo no sé cuáles, pero bueno, vamos a ver si el mío, como dice alguien. Finalmente, pues, porque estamos, la pregunta final es, don Luis, para allá. Estos son, lo que antes era, estas exoneraciones son prácticamente, son subsidios. Permanentes. Son subsidios permanentes. A la luz de todos los tratados internacionales, esto también la OMC, por ejemplo, debería... Claro, nosotros somos una economía pequeña, pues, pero si Estados Unidos lo hace, obviamente que esto sería un tremendo escándalo. Pero, ¿qué tanto la relación costo-beneficio de esta, han funcionado realmente esto? Desde el punto de vista de, tenemos una economía por lo menos más competitiva, tenemos más competitividad, tenemos más productividad, o sea, ¿han servido esto? Estamos hablando de más de 20 y tantos años de subsidio. Sí, fíjate que hay casi 30 años. Hay sectores que, como te digo, que necesitaban ese estímulo para poder crecer. Y uno de ellos fue el turismo. Yo no sé si ustedes notaron que Nicaragua de repente ya en Costa Rica ya estaba saturado
Y preocupados porque se estaban viniendo para acá. Porque se venían para acá y hasta Sí. los barcos entraban y lo anunciaban los ticos, paseo por el río San Juan, ¿verdad? Turismo en Costa Rica, paseo por el río San Juan. O sea, los Hacían paseaban, paquetes, o sea, hacían incluso paquetes paquetes y conjuntos. todo, y se Sí. metían. Pues, entonces se buscó cómo incentivar ese sector y eso ayudó mucho. El turismo aquí tuvo un crecimiento bien Sí funcionaron, significativo. en el turismo funcionó. Y ahora, desafortunadamente, con la crisis de abril de 2018, los primeros afectados Fueron ellos. fue el turismo, los hoteles, restaurantes, rentacar y la gente que atiende turistas, pues esos fueron los primeros afectados. Entonces, de nuevo, hay que ver cómo incentivar ese sector, que es un buen sector y que de mucho crecimiento, y no quitarle, porque con esta reforma cerraron un montón de negocios. Ya. Sí, yo creo que es interesante. Y uno de los temas pues, que siempre va a estar en el tapete realmente es necesario ya revisar este sistema. Sí. Es necesario. Sí. ¿Verdad? Pero a profundidad exacto. y a conciencia y sin mala intención. Hay muchos contrapesos en esto. ¿eh? Hay gente que se opone, hay empresas y personas que se oponen porque van a salir afectados. Como te digo, nosotros intentamos, pero de repente nos salieron unos señores vestidos diferentes a los civiles, pues, diferentes a los civiles que Que ya estaban invirtiendo en esos temas. sí. Y Sí, entonces les dicen, oye, y cuidado, golpearon eso la no. mesa. No, aquí no tocan, pues no tocan. Pero se me quedó en el aire. ¿Cuánto llegaremos a un 40% de gente que está pagando impuestos? ¿O difícil? En este momento, pues... Vamos antes del 2017. Antes Pues digamos el 2017, digamos, 60, más o menos un 60%, un 70%. de base tributaria. Sí, estaba pagando impuestos. Lo que sucedió es que la crisis botó. Claro, a una 2018 cantidad. ya es totalmente diferente, claro. Cambió todo eso, pues. Pero sí había gente que estaba pagando impuestos. Entonces sí se puede, Y podemos. Claro, se puede. Y lo de las exoneraciones, como te digo, eso Claro. hay que entrarle. En algún momento habrá que entrarle. Hablamos Sí. antes del programa de las exoneraciones para yates, aviones, no de cosas que era para turismo, no sé, Sí. para pasear a los turistas. decía. ¿Cómo es? Periodismo turístico. Y no era eso. Claro, hay que ser más transparente en Sí. cuanto a esto, porque ahí es donde yo decía, y tiene que ver con la cultura fiscal y la educación tributaria, que de pronto a todo empresario se le ve como que no paga. Así es. ¿Verdad? Si lo ven muy bien, entonces dicen que no paga mucho, Ujú. ¿verdad? Y entonces, y de pronto el que está pagando se siente con más derecho que el que no ha podido pagar. Ah, Y entonces la autoridad tributaria de pronto viene a decir, ve, no, usted está robando los reales, pero no necesariamente tampoco eso. Hay Sí. que revisar esos Claro. modelos de cómo lo van a recaudar. Así es. Porque uno Llegaremos- aportó. Sí. Llegaremos a los más de 1.000 millones. Se habla de como entre 1.000, más de 1.000 millones de dólares en exoneraciones. ¿Podemos andar por esa cifra o más? No, en un momento yo oí que eran 1.500 millones lo que se Exonerado. de Que si exoneración. entraran a la arca podríamos ¿Te hacer imaginas? 5 Te- puentes de nivel. Porque es sostenible, además. O sea, no es que entraron solo un año, son siempre. Te libera. Podés incluso hasta darte el lujo de decir, ok, el IVA, que el Lo IVA es amo. un impuesto grosero, Sí. porque te digo, el mismo Es IVA consumo. paga un millonario que el que de la pulpería del barrio más pobre. Pero el IVA podría pasarse del 15 al 10% y eso le daría una holgura al consumidor, podría consumir un poco más y eso reactivaría la economía. Pues sí. Esto es cuestión de que darle al empresario las herramientas y darle al Sí, consumidor por eso es que yo los veía recursos que habían para locuras cuando algunos circularon ahí un documento, ¿verdad? Donde decían, y vamos a subir del 15 al 21, decían. A ver, si es un poco exagerado, pues. O sea, que también se está haciendo con mala intención de cara al conflicto sociopolítico. Entonces, Sí. en ese tema, como decía, juguemos con todo, menos con la limón, así era. Sí, sí, ¿no? sí. Pero hay un gran error ahí, que ninguna autoridad de gobierno formalmente dijo, miren, eso es una mentira, una locura, porque realmente tenía muchas barbaridades, como decían,
locura de técnica jurídica. Sí, Pues. sentido. Parecía que lo habían hecho los hermanos Báez jugando en Costa Rica a un tipo de tributación alocada, con escudo, como y con monopolio. esto o el otro. Sí. Pero Eso- no, pero lo que me alarmó fue que ninguna autoridad dijo, miren, eso es una Sí, enorme que mentira, una tiene un montón falsedad. de locura. Así. Nadie dijo nada. Creo que eso es un error grave de comunicación. No lo negaron. Exacto. Y de ahí surgió pues la Todas las gente especulaciones. malintencionada Claro. de que lo tiraron a ver qué reacción había. Así Si es. hay rechazo, dicen que o lo quitan. Y si no hay rechazo, te lo clavan. Pero con pues. alguien que dijera, por ejemplo, Ovidio o Acosta, que hubieran dicho, pues, Que eso eso no es no- locurita, no lo andan haciendo acá. Eso Ya no creo es que es producto del suficiente, gobierno, pues, eso suficiente, hubiera aclarado suficiente. mucho. Y Claro. lo otro que navegamos, eso quiero mencionarlo aquí, aquí navegamos sin radar, porque no hay estadísticas que ayuden Claro. a los empresarios a tomar decisiones empresariales. Sí, El Banco la Central- publicación de la cifra, Sí. de las Sí, fuentes de es informativa. importante. Es muy importante porque eso es lo que te ayuda a tomar decisiones. Es decir, voy a hacer esto porque estoy en esta situación. No voy a hacer esto porque estoy... Pero te ayuda a tomar decisiones. Pero si no sabes ni siquiera lo que está pasando, ni cifras exactas de lo que está ocurriendo en la economía, Claro. entonces estás como sin radar. Pues. Es que les está pasando lo que me contó usted ahora, de que cuando lo invitaban a comprar acciones en un banco, le decía que el banco estaba bien, y cuando usted llegó a la DGI, y ahí dice que no. Los no dos gana. libros, dos libros. Entonces dice dos libros. La doble contabilidad. Y entonces eso hay que tratar Sí. de que todo el mundo, pues, el problema es que yo creo que políticamente también, por eso es que es regulado el tema de la comunicación económica, porque pues como el ruido inmediatamente causa pánico, aquí se han quebrado bancos y se han quebrado empresas porque lo ven ahí publicado de que dicen y es mentira. Sí, está en crisis. Entonces la gente a sacar los reales. y Porque eso es de no, pues, confianza. Porque es un tema de confianza. Con cuestión de confianza. Por eso hay que tener responsabilidad, todos los emisores de opinión, Sí. los medios Sí. de comunicación. Ahora, pues no digo regular las redes sociales, pero el que diga ahí eso, sepa que atenta no solo contra el gobierno, sino contra su propia economía. Sí. ¿Verdad? Porque está afectando. Y después dicen, es que el pan subió, dice la viejita del banco, del barrio, dice, hombre, dice que subió, subamos. Y agarramos vara, todo. Don Roger, un gusto tenerlo aquí hoy, le Muchas agradecemos. gracias. Muchas gracias. Don Luis, ¿algún comentario final? No, gracias siempre, pues siempre es un honor y es muy ilustrativo hablar con don Roger sobre estos temas, realmente es toda una autoridad. Gracias, don Roger. Gracias Muy a amable, y ustedes esperamos por seguir invitarme. conversando de esto porque hay más. Sí. Y Esto vienen fue cosas. una pasadita nada más. Y las cosas que vengan tenemos que sentarnos y hablar Claro. y explicarle a la gente. Eso Así es importante el trabajo de ustedes, pues, que la gente, explicarle qué Sí. es lo que está ocurriendo para que la gente entienda por qué es que se toman algunas decisiones. ¿sí? Entendido, doctor Arteaga, Luis Núñez Salmerón, periodista económico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista.